Y los invito a ver, en mi concepto personal, el artículo más importante de la ley. Yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Yo dejo este artículo y quito toda la ley. Porque si se cumpliera este artículo que vamos a analizar, tengan la seguridad que no necesitamos de tanta norma. Es algo que nos sintetiza la esencia misma de la responsabilidad de lo que debemos nosotros actuar como ingenieros y arquitectos. Y también, por supuesto, el usuario, ¿no? La responsabilidad que tiene para cumplir con lo que dice este artículo. Pero fundamentalmente el artículo está dirigido a los ingenieros y a los arquitectos. El no cumplir con este artículo que voy a señalar es el que trae la complejidad de problemas que ya hemos ido analizando. Leamos bien qué nos dice este artículo, con calma, y lo vamos a pasar a interpretar qué cosa es lo que nos dice. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que el usuario también hace lo posible, pero nos falta articular una serie de aspectos normativos que no se dan en el momento, pero que son importantes para el funcionamiento pleno de lo que es la ley. Este artículo, recuérdenlo bien, es el artículo 6, sexto de la ley. Dice, voy a leerlo y lo comentamos: sujeción a planes urbanos. O sea, ¿cómo nos vamos a sujetar a los planes urbanos? ¿Cuál es el mandato de la ley? Ninguna obra de habilitación urbana o de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano y o acondicionamiento territorial y o planeamiento integral. Clarísimo, mis amigos. Nada puede hacerse si no nos acogemos a estos principios. Las normas urbanísticas, que son las que los arquitectos utilizan, los reglamentos. Si cumpliéramos eso, ¿qué problema hay? Además de eso, nos dice, los planes de desarrollo urbano, cuidado, los planes de desarrollo urbano y el acondicionamiento territorial o planeamiento integral. Los planes rectores de los municipios, entre paréntesis pregunto, ¿todos lo tienen? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. No todos tienen sus planes no desarrollo aprobados, que tienen que ver con el acondicionamiento territorial, o sea, con el estudio de los espacios en los cuales el arquitecto va a crear una ciudad, va a crear, digamos, un grupo humano para que pueda habitarse. Y el acondicionamiento, aparte del acondicionamiento, tenemos el planeamiento urbano. ¿Qué cosa es el planeamiento urbano? Ya lo dijimos. El ingeniero debe saber qué cosa es. Ahora, ¿quién hace el planeamiento urbano? Es el arquitecto, pero no es el especialista. Pero nosotros debemos saber qué es el planeamiento urbano. Es esto que vamos a generar dentro de un espacio, dentro del acondicionamiento territorial, a fin que se articule con el resto de lo que ya está hecho. Para los ingenieros, las vías colectoras, las acometidas eléctricas, las de agua, que tienen que estar articuladas. ¿Y esto en función a qué? Tengo que verlo en función a la zonificación y vías, porque por las vías tienen que ser continuas. Por eso el arquitecto tiene que diseñar como cuello de botella, pie forzado, en base a estas líneas, estas vías, estas calles, estas avenidas, porque por ahí van todos los drenajes que tienen que conectarse sucesivamente. Los servicios, el servicio de salud, el servicio educativo, otros usos. Esto que vamos a hacer de nuevo, ¿cómo lo articulamos en lo que ya está hecho? Y saben, les pongo un ejemplo.
Es como si tuviéramos un rompecabezas en que nos falta una pieza. Y esta pieza que nos falta la vamos a poner en el rompecabezas para tener todo completo. ¿Y cuál es la condición? Que tiene que entrar exacta en la forma, en el tamaño. Tiene que entrar exacto, ¿no es cierto? Porque si no, no podemos terminar el rompecabezas. Entonces, esto es igual. El acondicionamiento, el planeamiento integral es como el arquitecto, para eso es un experto, articula todas esas funciones que tienen que darle vida a ese espacio para que pueda haber una mejor calidad de vida para todos. Si no se respeta eso, ¿en qué caemos? En la informalidad. Y la informalidad cuesta. La informalidad cuesta. Es por eso de que este artículo es la esencia. Porque si existiera solo este artículo, no necesitamos el resto. Si todos cumpliéramos con las normas, reglamentos, ¿para qué vamos a tener el resto? Simplemente reglamentarlo. Pero nuestra realidad es diferente. El tema crítico nuestro es la informalidad. Ya lo mencioné, 75% de los predios en el país no tienen licencia, no sacaron licencia. Y eso con todos los vicios que contrae, sobre todo en las partes de saneamiento, todos los problemas que nos puede traer. Entonces la parte integral de esto debemos ser muy conscientes de aplicarla. Y esto es un reto directo a los arquitectos. Así me son mis arquitectos. Ellos son los que realmente tienen que ver este tema. Son los que abren la trocha. Nosotros ayudamos a poner en el proyecto toda nuestra inteligencia para que eso pueda salir mejor. Es importante también conocer las definiciones. Muchas veces tenemos una idea de algo porque por uso, costumbre, lo que ustedes gusten. Pero otra cosa es lo que la norma señala como definición, como lo que es. Se conoce también en muchos casos como glosario, es decir, ¿qué significa? La ley, y creo que en buen momento, establece también estas definiciones sobre el tema de las licencias de habilitación urbana y de edificación. Veamos qué nos dice la ley y hagamos también un comentario. ¿Ok? Nos dice, artículo 7, las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante los cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de habilitación urbana o de edificación. Las licencias citadas podrán ser objeto de prórroga y revalidación, asimismo de desistimiento de manera expresa y a solicitud del interesado. Vamos a interpretar y comentar este tema. Qué bonito. En primer lugar nos dice que la licencia es un acto administrativo. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque si es un acto administrativo, entra dentro del renglón del silencio administrativo positivo, ¿verdad? Porque si no fuera un acto administrativo, entonces no podría dársele silencio positivo administrativo. El caso de las licencias, por ejemplo, de habilitaciones urbanas, ¿no? En la modalidad de las habilitaciones urbanas de oficio, no se solicitan. Por lo tanto, no constituye un acto administrativo. ¿Por qué? Porque la ley señala que el municipio es quien tiene que identificar el sector que va, digamos, a merecer esta calificación para proceder al estudio de la factibilidad o no factibilidad, si esa área puede ser o no una habilitación urbana de oficio. Entonces, el significado de lo que se está indicando tiene una contraparte que nos está diciendo para qué sirve. Y nos está diciendo clarito. Acto administrativo, por lo tanto, silencio positivo administrativo. Pero tal vez lo más importante está en el segundo párrafo.
cuando dice que las licencias podrán ser objeto de prórroga, revalidación, asimismo de desistimiento de manera expresa y a solicitud, ¿no?, del interesado. ¿Y por qué tiene que hacerlo de manera expresa? Si yo no quiero la licencia, no la quiero, pues. Y punto. Podría pensarse así, ¿no es cierto? ¿Me va a obligar a mí alguien a usar una licencia? No, si no la quiero, no la uso. Pero una cosa, un ratito. Si tú no lo manifiestas de una manera expresa, sigues teniendo el derecho. ¿Recuerdan lo que vimos, no? Al inicio, que la licencia quiere un derecho de construcción y desarrollo. Y decíamos que el único que puede quitar un derecho, ¿quién es? Un juez. Por lo tanto, por eso me dicen, tienes que hacerlo de manera expresa, en blanco y negro. ¿Por qué? Porque ahí estoy implícitamente renunciando a mi derecho de esa licencia. Mientras tanto, sigo teniendo derecho. Cuidado con esto que estoy comentando. Muchas veces no se explicaba por qué tengo que hacerlo de manera expresa y el resto no. Es por este motivo. Porque al momento de manifestarlo expresamente, estoy renunciando a ese derecho que la ley me está dando. Ya yo no quiero mi licencia, sí, pues está bien, pero deshazte completamente. Ya tú no tienes ese derecho, pero quítate ese derecho, ¿no? El municipio salva también sus responsabilidades. Entonces, volvemos a repetir, ¿no?, que lo interesante no es tanto leer la ley, sino interpretarla, darle el contenido de cada punto, lo que dice, porque a veces cada palabrita que nos parece simples, ¿no?, pero ahí está escondido un mensaje, un mandato o una interpretación. El artículo 8 es revolucionario, entre comillas. Tanto los ingenieros como arquitectos, todos siempre hemos tenido la idea de que quien tiene que darse la licencia al propietario. Y nadie más. ¿O no es cierto, mis amigos arquitectos, colegas ingenieros? Al propietario nadie me puede pedirlo. Pero esta ley nos da una cosa diferente totalmente y que muchas veces los arquitectos, ingenieros que no conocen el contenido de este artículo se ponen muy rígidos en que eso no puede ser, que no es así. Pero ahí está la ley. Vamos a leerla con cuidado y vamos a sacar dos conclusiones interesantísimas. Artículo 8. Obligatoriedad. Están obligados a solicitar las licencias a que se refiere la presente ley las personas naturales o jurídicas, o sea, cualquier persona o una empresa, públicas o privadas, obligados a esta ley, a licencia, pedir licencia, las entidades públicas y privadas. Además de ello, ¿quiénes? Propietarios, normal, acá viene la novedad, usufructuarios, superficiarios, concesionarios, miren, todos los que pueden solicitar licencia en un terreno de A, o titulares de una servidumbre, también pues hay que tener en cuenta, les da un derecho, o afectación en uso, ¿no?, de servidumbre, una afectación en uso, o todos aquellos titulares que cuenten con derecho a habilitar o edificar. Comentemos. Lo primero, muchos creen de que las entidades públicas no tienen por qué le pedir licencia. Falso. Acá está la norma. Están obligados. Esto significa a niveles, todos los niveles de gobierno, sean por ejemplo el gobierno local, regional, nacional, empresas públicas, todo el sector público está llano y obligado a sacar licencia. ¿Y por qué? Si es sector público, ¿por qué?
hay algo que obligue, articule. Volvemos otra vez al inicio, que es la obra. Porque si la escuela que se construye no tiene licencia, no se va a poder inscribir, ¿verdad? Porque hemos dicho que todo va a registro público, no se va a poder inscribir. ¿Y para qué se va a inscribir en la parte si es un bien público? Porque tiene que ingresar al marquesí de bienes nacionales como propiedad. Otra vez tenemos el tema, ¿no? Que todo lo que hacemos es para generar propiedad. Entonces, ese es uno de los puntos en el que se tiene que cumplir con este dispositivo de las entidades públicas. No quiero entrar todavía por el momento a qué condiciones, si están obligadas a pagar licencia, etcétera, que es diferente a obtener, pedir la licencia, es diferente, son cosas distintas. Pero la ley es una sola. Es una sola. Y en cuanto a la obligatoriedad que nos dan personajes, ¿no? El usufructuario, el concesionario, no dice contratista. Bien claro, ¿no? No dice contratista. Está señalando específicamente las personas que pueden, los actores que pueden solicitar la licencia. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿por qué se ha ampliado este concepto de la obtención de la licencia por personas que no son el propietario? Les pongo un caso. Vamos a suponer que yo tengo una concesión. No soy propietario. ¿Quién es el propietario? El Estado. Oye, Estado, sácame la licencia para que yo pueda actuar. Posteriormente, Estado, sácame la conformidad para que yo pueda actuar. Estado, ¿sabes qué? Sácame, es decir, el Estado y el concesionario. Entonces, ¿qué ha hecho la norma? Dicen, mira, a ti te encargo, si tú eres el concesionario, a ti te encargo todo. Tú sacas la licencia, todo. A mí me entregas la obra en concesión. Entonces hay algunos motivos, ¿no? Por los cuales hay esta particularidad. Las servidumbres. A veces conocemos poco del tema de las servidumbres o de las sesiones en uso. Y tanto los ingenieros como arquitectos debemos tener cierto dominio sobre estas áreas. Pareciera que estos temas son de tipo legal. No, mis amigos. Debemos recordar algo importante. Cuando nosotros llegamos al registro público, ¿qué hemos hecho? Lo que se conoce con el nombre de saneamiento físico legal. Otros le dicen saneamiento técnico legal. Técnico legal. Porque tiene que haber a los aspectos técnicos que tengan que inscribirse, normas que establezcan requisitos indispensables para establecerles una garantía jurídica cuando se inscriben. Entonces, la posesión, el usufructo, la servidumbre, la cesión en uso, ¿cuáles son sus conceptos? Sus definiciones. ¿Qué cosa es un posesionario? ¿Que está pisando el suelo de una propiedad privada? No, mis amigos. Puede ser un precario. Podría ser un precario. El concesionario tiene otras características. Entonces, nuestro campo de acción ahorita está enfocado en la licencia. Pero ya ustedes ven que hay, ¿no? Hay algunas partecitas de la ley de licencias que nos obligan a que podamos ampliar nuestro conocimiento en otras acciones legales y técnicas. No podemos mirar el tema con anteojeras, nunca. Panorámico. Y como ingenieros y arquitectos debemos responder ese reto. Por eso, cuando nos dice que nosotros construimos obras, los ingenieros, correcto. ¿Pero qué es la obra? Ese es el tema. Ya hemos analizado y a cada rato estamos viendo que esa tesis se convalida de acuerdo a los articulados de la ley a cada rato.
porque no solamente es la obra física a la que estamos acostumbrados, sino es todo el conjunto de lo que tenga que hacerse para que esa obra física que se hace para una entidad privada, una entidad pública, constituya propiedad. Que ese es el fin también de la ley, que al final debe terminar en una propiedad. Por eso es que han puesto como un actor también al registro público. Todo esto es integrado, no hay cabos sueltos. Cuando nosotros analizamos por partes, ahí vienen los problemas. No coinciden, no rescuencian, no se observa. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta el conjunto. Los invito a que reflexionen sobre esto que acabo de mencionar, ¿no? La obligatoriedad de las entidades públicas y que ya las licencias no solamente se dan a propietario, sino también a un conjunto de actores que la misma ley señala. Acostumbrémonos ya a eso. La ley ya tiene muchos años y eso no ha cambiado. Eso fue uno de los principales elementos que se incorporó, que nos llamó muchísimo la atención, de que la licencia pudiera darse a personas que no son el propietario. Pero ahí está, ustedes mismos lo pueden comprobar, lo pueden leer dentro de lo que es la ley. Y a continuación vamos a ver el tema de las modalidades. Las modalidades tienen su historia. Y si nos basamos nosotros en lo último que estamos viendo de repente en la diapositiva que ustedes observan, es ya una modificación de varios aspectos. Justamente en el inicio de la historia, yo indicaba de que el Colegio de Ingenieros, ante un anteproyecto de ley de esa época, se sorprendió que hubiera estas modalidades, pero las que inicialmente se dieron en la ley 29090, no las actuales, las que inicialmente. Porque las que inicialmente se dieron, en sustitución de las normas de licencia que estaban contempladas en la ley 27157 en su segunda parte, nos decía, por ejemplo, la modalidad A, que era una modalidad automática. Es decir, una persona cualquiera llevaba un planito, tal, se lleva, corre, construye y se acabó. La modalidad B decía que era bajo la firma de los profesionales responsables. Y es un poco que llamó la atención, ¿no? Porque yo fui uno de los primeros que decía, si nosotros conocemos firmas de profesionales irresponsables, por eso que ahora ya se quitó ese término. Y también igual, es decir, se firmaba, y ahí sí hubo problemas porque se llegó a detectar de que muchos proyectos no eran desarrollados por ingenieros, arquitectos, sino por dibujantes, que iban donde el ingeniero, le sacaban su firma y, bueno, es lo que normalmente conocemos, ¿no? Los famosos firmones. En la modalidad C y D había la participación de la comisión técnica y de revisor urbano. Y en la modalidad D era exclusivamente la comisión técnica. Eso ha cambiado fundamentalmente, porque ahora notamos algunos aspectos que si bien son importantes, porque el cuestionamiento fue en la modalidad IB, bajo esto que hemos comentado, ¿quién garantiza la seguridad si no son calificados? Ese era el problema real que el Colegio de Ingenieros planteó, ¿no? ¿Quién se responsabiliza porque esto no se califica? Ahí es donde salió la ley y dijo, bueno, ¿quieren un responsable? Ahí está el inspector, que fue inicialmente llamado supervisor. Él es el que va a constatar de que la obra se haga de acuerdo al proyecto y que se cumplan con las normas. Directamente entonces el inspector o el supervisor era pues un calificador. Y entendemos de que eso dista muchísimo, ¿no? Un calificador tiene condiciones propias, especiales, un inspector otras. Yo puedo tener un excelente calculista, un excelente estructural, pero a la hora que se va a una obra, ese no es su campo, pues. Igual, yo puedo tener excelentes supervisores, pero no necesariamente puedo tener calculistas, ¿no? Hubo mucho debate en cuanto a esta posición,
Y el otro tema fue ¿por qué? Ojo, ¿por qué un ingeniero tiene que calificar a otro ingeniero? Teniendo en cuenta que los dos, A y B, estudiaron en la misma universidad, son de la misma promoción, estuvieron en la misma aula, estudiaron con la misma carpeta, tuvieron los mismos catedráticos, incluso hicieron la misma tesis, los dos, y al final uno califica al otro. ¿Por qué? ¿No tiene la misma competencia, la misma capacidad? ¿Cuál es el motivo por el cual se exige que se califique? Ese tema es viejo. Permítame explicarlo en mi estilo. Primero, una vez me hicieron esa pregunta y la respuesta que yo di fue la siguiente. Primero, porque los ingenieros no somos dioses. ¿Qué quiere decir? No nos equivocamos nunca. No, sí nos equivocamos. Somos humanos. Los únicos que no se equivocan nunca, por una parte Dios, y el segundo, el que nunca hace nada, tampoco se equivoca, que se va a equivocar si no hace nada, ¿cierto? Ya. El resto tenemos el derecho de equivocarnos porque somos seres humanos, y como humanos cometemos errores. Y cuando hablamos de los errores, automáticamente se viene pues este tema, ¿no? Que nosotros somos encargados de la seguridad de las obras. Entonces no podemos tener ni siquiera duda en la seguridad de las obras. Y es por eso de que para que exista la certeza de la calificación de que el proyecto está bien, está el delegado que califica. El delegado que califica no califica para martirizar al proyectista, no. Lo califica para ver si se cumplió o no, y decirle, mira, te falta esto, esta parte no está bien, mira lo que dice la norma, lo que está hecho, corrige. ¿Para qué? Para que esa edificación sea segura. Y cuando no tiene esos problemas le dice, mira, te felicito, esto está correcto, sello, conforme. Pero ¿qué se está garantizando? La seguridad. Ese es el motivo de la calificación. No tendría ningún sentido. Y vuelvo a repetir, en esta época va a ser diferente, porque los delegados no van a ir al municipio, va a ser virtual. Ya están dándose los dispositivos a la fecha, estamos en el mes de mayo, en la primera quincena, en los cuales ya los delegados van a calificar bajo un sistema virtualmente. Esto lo propusimos hace muchísimo tiempo en el CIP, a efectos de que, como demoraban los ingenieros la calificación, se utilizara este sistema. Pero nos dijeron que había problemas con que, ¿por qué? Porque el proyecto pues tenía que entregarse digital, pues no, era una autoría, en fin, una serie de circunstancias. Si bien es cierto que tenían que contemplarse, pero yo pienso que debieron haberse resuelto en aquella época, estamos hablando pues de 15 años atrás, ¿no? Ahora, por necesidad, en el que ya no se permite los aspectos presenciales. ¿Por qué? Porque así es este problema de salud que tenemos, ya tienen que entrarse a tallar virtualmente. ¿Cómo varió entonces en relación a lo que vamos a ver? Lo que antes se autorizaba simplemente presenta tu planito y te autorizo, ahora no. La modalidad A es bajo la firma de los profesionales. Y ustedes observarán en su diapositiva que ya no dice de los profesionales responsables, sino simplemente dice la firma de los profesionales, ¿no? Porque es lógico, pues si firman son responsables, ¿no? Entonces, ahí se ha bajado un poco la escala, de la B se bajó a la A. Y la que se calificaba anteriormente por los profesionales, ahora dice aprobación de proyecto con evaluación por la municipalidad o con evaluación previa de los revisores urbanos. Entonces, el revisor urbano es un elemento paralelo
con las mismas funciones que el de la comisión técnica. En este caso, el revisor urbano tiene que asociarse también para formar una comisión multidisciplinaria para que pueda aprobar proyectos de habilitación urbana o de edificación. La modalidad C, que estaba para solamente revisores urbanos y comisión técnica, se mantiene igual. Y en la D, que era solo para comisión técnica, se ha agregado ahora, ¿no?, que también puede ser los revisores urbanos. La conclusión que podemos tener es de que los revisores urbanos ahora están en todas las modalidades menos la A. Menos la A. Después están en todas las modalidades. Estas modalidades tienen de por sí su reglamento. Y vamos a hablar de las aprobaciones. Hemos hablado de la comisión técnica, ¿no?, los mecanismos, etcétera, los problemas de calificación, etcétera. Pero hablemos un poco de las aprobaciones de los proyectos. ¿Todas las modalidades se aprueban igual? No, porque va a intervenir cada actor señalado en la ley en cada modalidad. Y todas estas modalidades puede tener aprobación, observación, sí, puede tener observación. Pero ya dije, una cosa es emitir un dictamen, que lo hace la comisión, y otra cosa es emitir un informe, que lo hace el revisor urbano. Hablamos de dictamen cuando el calificador excluye circunstancias y deja una. Blanco o negro. Blanco. Nada de promito, no. Blanco o negro. Ese es el dictamen. En el caso del informe, ustedes conocen, todos han hecho un informe, ¿no? Uno termina con conclusiones y recomendaciones. Ese es el informe. Entonces, en las recomendaciones, ahí viene el detalle. ¿Qué puede recomendar un revisor, no? Podemos discrepar en muchas situaciones, etcétera, pero esas interrogantes, inquietudes, yo creo que el tiempo es el que va a encargar de resolverlas. ¿Recuerdan ustedes que la ley 27157 decía licencia automática? Pues bien, hubo innumerables problemas por la famosa licencia automática. La razón, la formación de nosotros exige que todo proyecto, por más pequeño que sea, debe ser calificado. No podemos poner riesgos, sobre todo en el tema de seguridad. Nosotros estamos en una línea del Pacífico que todos conocemos su vulnerabilidad que tiene por las placas, ¿no? La famosa placa Nazca, y que arriba nos presiona, pues los mexicanos con su placa Cocos, en fin. Son unas zonas altamente telúricas, donde la responsabilidad de la seguridad de esas obras la tienen los ingenieros, en esas zonas, en esos suelos. Es por ello que cualquiera de las modalidades cobra importancia. Yo no soy del que indique que un proyecto no debe revisarse, no. Nos queda siempre una duda que algo podía haberse escapado. Por eso, con la calificación. Y otra cosa que ya lo hemos analizado, los dictámenes son vinculantes. Y si tal como se hizo, se hace. Los anteproyectos, cuidado. Si hay un anteproyecto con observaciones, yo no lo puedo corregir en el proyecto, porque es vinculante, sale con observaciones, pues. Entonces, lo recomendable es que levante las observaciones del anteproyecto para recién que me apruebe el proyecto normal, recién pasarlo como vinculante
al proyecto definitivo. Hemos hecho un repaso bastante somero de los aspectos más importantes de la ley. El análisis, la interpretación, que ustedes verán que importante es interpretarla. Y ahí sostengo de que una cosa es leer la ley y otra cosa es interpretar la ley. Por supuesto que este tema de la ley 29.090 es todo un curso, donde sí ahí se ve pues toda la ley pues íntegra, ¿no? Para poder terminar esta conferencia, voy a dejar un tema que es dentro de todo, tal vez en lo que corresponde a los ingenieros, a los arquitectos, de mucha importancia porque genera trabajo a los ingenieros y arquitectos. Es el tema de los verificadores. Vamos a ver qué nos dice la ley. Dice, verificación técnica. Mediante la verificación técnica, la municipalidad respectiva verifica que las obras sean ejecutadas en correspondencia con el proyecto aprobado y con las normas de construcción vigentes. Cuidado con eso, son dos cosas. La verificación técnica es obligatoria en el 100% de las licencias otorgadas, a excepción de las licencias comprendidas en el literal G del numeral 1 del artículo 10. Es decir, acondicionamiento, refacción, todo eso. La verificación técnica está a cargo de inspectores municipales de obra. Así se llama, inspector municipal de obra. Arquitectos o ingenieros colegiados y hábiles, debidamente acreditados y registrados en los colegios profesionales del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros y, ojo, y que pueden o no tener relación de dependencia laboral con la municipalidad. Esto vamos a comentarlo. En aquellas obras que cuenten con un supervisor de obra, que no es el inspector, es un supervisor de obra privado, o sea, el inspector, puede asumir las funciones de verificación técnica, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en la presente ley y el reglamento de verificación administrativa y técnica. La verificación técnica es obligatoria en el 100% de las licencias otorgadas, cualquiera sea su modalidad. Permítame hacer dos comentarios. De repente hasta tres. El primero, nos dice de que la verificación, que a su vez es concordante con el objetivo de la ley, que es la seguridad, la fiscalización para tener la seguridad de la obra público-privada, esta verificación es obligatoria. Licencia que otorga, el municipio debe señalar quién es el inspector municipal de obra acreditado que debe hacerse cargo de esa inspección. Pero hay algo que no se conoce y a veces se crea confusión. Y la ley clarito lo establece, no es que se lo diga el ingeniero Guiguesana, no. La ley lo está estableciendo, dice que pueden o no tener relación de dependencia laboral con la municipalidad. Dividamos el tema. ¿Quiénes no tienen dependencia laboral? Los ingenieros, arquitectos independientes que se presentan a la convocatoria del colegio, ¿no?, para poder ser acreditados. Lo importante es la acreditación. Si no está acreditado, no puede inspeccionar. Y el otro grupo, que son los que tienen dependencia laboral con el municipio, es decir, los ingenieros, arquitectos que trabajan en la planta municipal, es decir, están en la planilla municipal del municipio, también tienen que estar acreditados, porque son las mismas funciones que va a cumplir que el que no está acreditado, es la inspección de la obra. Entonces,
Acá no es de que el municipio es autónomo y por lo tanto sus ingenieros y arquitectos no tienen por qué acreditarse, no. ¿Y saben dónde se va a complicar la cosa? Porque cuando se acredita, el colegio va a dar un sello a cada acreditado, donde está su nombre, está su especialidad, está el número de su colegiatura y está el número de su acreditación, para que con ese sello selle y firme todos aquellos informes de verificación. El informe de verificación, que es parte de la obra para la conformidad, que no tenga ese sello, no tenga ese número de acreditación, ese informe es nulo, de acuerdo a esta ley. Entonces, mucho cuidado con los municipios en que su personal tiene que acudir a la acreditación del colegio, porque si no, no estarían facultados. ¿Quién va a calificar a los ingenieros arquitectos municipales? ¿Quién? ¿El municipio? No, mis amigos. El único que puede calificar a sus propios colegas son los colegios, en la parte profesional. Por eso decía, hay una convocatoria que es muy selectiva. Yo quisiera que mis amigos municipales que están viéndome en todo el país comprendan eso. Pidan al colegio, sea de arquitectos, ingenieros, su acreditación en las convocatorias que hace. ¿Y qué hablamos del supervisor privado de obra? ¿Este personaje quién es? Es otro actor. ¿Sí? Es otro actor. Una persona, una empresa, contrata a un supervisor privado. Y según esta ley, ese supervisor asume las funciones del inspector municipal. Que la obra se haga de acuerdo al proyecto y que se cumpla con las normas. Y también tiene que estar acreditado como el inspector municipal. Va a haber oportunidad de hablar sobre este personaje, porque es un personaje contratado por el propietario. En el caso municipal no, es el inspector que es del municipio, o trabaja en el municipio o para el municipio. Hay diferencias. Sin embargo, la ley nos dice que asume las mismas funciones. Dentro de ellas, el hacer observaciones que puedan, en un momento dado, paralizar la obra, ¿no? Hay que ver cómo maneja eso el supervisor privado, por cuanto es contratado por la entidad, ¿no? O la empresa, la compañía, para que supervise la obra por él. Estos temas que son poco tratados, a veces no se conocen o simplemente se creen de que son aspectos muy simples, son los que ocasionan problemas. Es importante de que podamos nosotros tener un conocimiento por lo menos básico, que ha sido la intención de esta conferencia, de lo que es esta ley. Y para finalizar, mis amigos, entramos a una nueva etapa. Para nosotros, mi generación y las que están presentes actualmente, el 6 de marzo de este año marcó un hito. A partir del 6 de marzo hacia atrás, échenle una cruz. Eso ya no va a volver jamás. Me refiero a las costumbres, los modos, los procedimientos habituales de las personas, la gente, el pensamiento de la gente, pero las normas van a continuar. La Constitución va a seguir, los códigos van a seguir, las leyes van a seguir, todos los instrumentos legales van a seguir, cada día están saliendo en un momento más, ¿no? Pero siguen hacia dónde? Hacia un mundo diferente. En cuanto nosotros tengamos la bendición de Dios de pasar esta desgracia que ha enlutado al mundo,
al Perú. Muy tristes nos sentimos con el dolor de sus muertos, pero vamos a encontrar un panorama totalmente nuevo. Es un mundo nuevo. Yo les hago una comparación a mis colegas ingenieros, mis amigos arquitectos. Ustedes salieron de una universidad, titulados, con conocimientos plenos de la universidad. Visitaron su colegio y juramentaron. Sí, juro, dijeron. Y al otro día ustedes estaban en el campo profesional. Y seguramente que muchos de ustedes, al día siguiente de juramentar, al entrar en la cancha de juego de la nueva vida profesional, se encontraron de que había muchas cosas que la universidad no enseñó, nuevas, que han ido aprendiéndolas en el camino de la actividad profesional. Una de ellas puede ser esta incluso. Eso es lo que va a suceder en cuanto se levante toda esta emergencia, cuarentena, enfermedad. Vamos a entrar a un mundo en que de repente nos vamos a sentir que no estamos preparados, que para poder vivir en ese mundo nuevo tenemos que coger nuevas acciones, capacitarnos, ser diferentes, ser más éticos. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sucedido nos ha dado una lección que debemos asumirla en su parte positiva de lo que realmente ha significado toda esta cuarentena, pandemia, etc. El sacudón que nos ha dado la naturaleza de lo mal que nos estamos portando con ella. De igual forma, nos está sacudiendo a todos los profesionales para que entendamos de que la capacitación, el aprender, el enseñar, el divulgar las normas en el comportamiento mejor, de dejar la informalidad y la disciplina, el poner en pleno, va a ser lo que mejor vamos a requerir para nuestro país. Yo les deseo el mejor de los éxitos. Yo creo que los profesionales de mi generación están obligados a proporcionar a las nuevas generaciones lo que hemos podido aprender en la cantidad de años que tenemos como profesionales, ese legado a la nueva juventud, al nuevo ingeniero, al nuevo arquitecto, para que avisore que estas profesiones tan hermosas, complementarias, son la base de todo desarrollo. No existe, mis amigos, ningún país en el mundo que haya logrado su desarrollo si no utilizó ingeniería, arquitectura. No existe. Somos la base fundamental de ese desarrollo. Hagamos entonces honor a esa responsabilidad que tenemos. Hasta entonces, les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y un abrazo grande a cada uno de ustedes. Que les vaya bien. Gracias.